El cielo militar nunca ha sido un terreno estático, y en la última década, pocos aviones han generado tanta atención como el bombardero estratégico chino Xi'an H-6K. Diseñado sobre la base del antiguo Tupolev Tu-16 soviético, pero modernizado hasta un punto que lo hace prácticamente irreconocible frente a su antecesor, este aparato encarna una tensión constante entre tradición y vanguardia. Existe una posibilidad real de que, a pesar de todas sus mejoras, el H-6K nunca llegue a sobrevivir a un enfrentamiento directo contra aviones de quinta generación ni a los sistemas de defensa aérea más modernos. Pero si logra aprovechar sus fortalezas, podría convertirse en una herramienta capaz de cambiar el equilibrio de poder en el Pacífico Occidental sin necesidad de un solo combate cuerpo a cuerpo. El H-6K es un bombardero estratégico de largo alcance, fabricado por Ocean Aircraft Industrial Corporation, una subsidiaria de la Aviation Industry Corporation of China, AVIC. Tiene una envergadura de 33 metros, una longitud de 34,8 metros y una altura de 10,36 metros, con un peso máximo al despegue que ronda las 95 toneladas. Su diseño, aunque basado en un fuselaje clásico, incorpora materiales compuestos para reducir peso y aumentar resistencia, además de una estructura reforzada que soporta mayores cargas bélicas. Una de sus principales diferencias con los modelos anteriores H-6 es el reemplazo de los motores originales soviéticos por dos turbofans Soloviev de 30 kp2 de fabricación rusa, cada uno capaz de generar un empuje de 118 kN, lo que le permite alcanzar velocidades máximas cercanas a los 1050 km por hora, manteniendo un alcance operativo de más de 3000 km sin reabastecimiento y superando los 8000 km con reabastecimiento en vuelo. En términos tecnológicos, el H-6K marca una ruptura con versiones previas. Su cabina, completamente digitalizada, sustituye los antiguos instrumentos analógicos por pantallas multifunción, mientras que su radar de matriz activa de barrido electrónico, ASA, le otorga mayor capacidad de detección y seguimiento de blancos a larga distancia. Puede portar hasta 6 misiles de crucero CJ-10A, cada uno con un alcance estimado de 1500 a 2000 kilómetros, lo que le permite atacar objetivos estratégicos sin entrar en el rango de defensa aérea enemigo. A diferencia de bombarderos occidentales como el B-52H Stratofortress estadounidense o el Tu-95MS ruso, el H-6K no se centra en la furtividad, sino en la combinación de autonomía, potencia de fuego y lanzamiento desde fuera del alcance enemigo. Esto es una fortaleza en operaciones de negación de área, pero una debilidad si se requiere penetrar defensas modernas. Comparado con el B-52H, el H-6K tiene menor capacidad de carga, 45 toneladas contra 32 del H-6K, pero el B-52 carece de la modernización digital que incorpora el bombardero chino en su versión más reciente. Frente al Tu-95MS, el H-6K es más compacto y maniobrable, aunque el Tu-95 goza de mayor alcance y puede permanecer en vuelo por periodos más prolongados. En contraste con el bombardero furtivo B-2 Spirit, la diferencia tecnológica es abismal. El H-6K carece de perfil stealth, lo que lo hace más vulnerable en escenarios de defensa aérea avanzada. Sin embargo, China lo emplea principalmente como plataforma de lanzamiento de misiles a gran distancia, minimizando esa desventaja. Actualmente, el H-6K está en servicio activo exclusivamente en la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación, PLAF. No se conocen exportaciones oficiales a otros países, aunque su antecesor H-6 en versiones más antiguas sí fue operado por naciones como Egipto. Entre los pilotos chinos que han operado el H-6K, destacan testimonios recogidos en medios estatales como el del coronel Li Zonghua, quien afirmó que la verdadera fortaleza del H-6K no está en su velocidad, sino en su capacidad de mantenerse fuera del alcance enemigo y golpear con precisión quirúrgica desde cientos de kilómetros de distancia. El H-6K no tiene un historial documentado de combates directos, pero sí ha participado en múltiples operaciones de patrulla y disuasión, especialmente en el mar de China Meridional y alrededor de Taiwán. El 6 de agosto de 2022, en el marco de las tensiones posteriores a la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, varios H-6K realizaron vuelos de patrulla armados con misiles de crucero, acompañados por cazas J-11 y J-16, como parte de un ejercicio militar a gran escala que simulaba bloqueos y ataques a la isla. Estas operaciones,
documentadas por el Ministerio de Defensa chino, enviaron un mensaje claro. El H-6K es una pieza clave en la estrategia de presión sobre la región. Sus ventajas frente a la competencia incluyen su bajo costo operativo en comparación con bombarderos occidentales, la integración de misiles de largo alcance y su robustez estructural, que le permite transportar armamento variado, incluyendo bombas guiadas por satélite y misiles antibuque. Sus debilidades son claras: falta de furtividad, dependencia de motores extranjeros, aunque China trabaja en reemplazarlos por el WS-18 de producción local, y limitaciones en velocidad y maniobrabilidad frente a interceptores modernos. Es posible que en una guerra de alta intensidad el H-6K quedara neutralizado rápidamente por defensas aéreas avanzadas. Pero también es cierto que su capacidad de lanzar ataques sin exponerse directamente podría convertirlo en un factor decisivo en conflictos donde la paciencia y el alcance importen más que la penetración directa. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad de apasionados por la aviación? Aquí descubrirás la historia detrás de los aviones más legendarios, las innovaciones que revolucionaron el vuelo y las hazañas de los pilotos que desafiaron los cielos. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. China no siempre estuvo en posición de diseñar y producir bombarderos estratégicos capaces de proyectar poder más allá de sus fronteras. El Xi'an H-6K, aunque hoy parece un símbolo de ambición tecnológica, nació de una necesidad práctica en la Guerra Fría: adaptar una plataforma soviética probada, el Tupolev Tu-16, a las condiciones y recursos chinos. El Tu-16 había sido desarrollado en la URSS a principios de los años 50 como un bombardero de medio alcance bimotor capaz de transportar bombas nucleares y convencionales a velocidades cercanas al sonido. En 1959, antes de la ruptura sino-soviética, la Unión Soviética transfirió planos y componentes que permitieron a China ensamblar su propia versión bajo la designación H-6. A partir de ahí, el país inició un proceso de producción local que se mantuvo durante décadas, aunque con escasas modificaciones al diseño original. Durante años, el H-6 fue un avión funcional pero anticuado. Su planta motriz, basada en los motores Mikulin RD-3M soviéticos, ofrecía un empuje adecuado para su época, pero su consumo de combustible era elevado y su alcance limitado para un bombardero estratégico. Su aviónica era analógica y carecía de sistemas modernos de navegación y puntería, lo que lo dejaba rezagado frente a equivalentes estadounidenses como el B-52, que recibía mejoras constantes. En términos de proyección estratégica, China necesitaba un bombardero capaz de cumplir dos funciones: disuasión nuclear y capacidad de ataque convencional de precisión contra objetivos alejados. Fue en los años 90, cuando la modernización militar china se aceleró, que comenzó a gestarse la idea de un H-6 profundamente actualizado. El objetivo no era simplemente reemplazar piezas viejas, sino convertirlo en un avión con capacidades comparables a plataformas más modernas de la época, aunque partiendo de un diseño de los años 50. El cambio más radical fue la sustitución de los viejos motores por dos turbofans Soloviev de 30 kp2, fabricados en Rusia y derivados de los utilizados en el transporte estratégico Il-76. Estos motores no solo mejoraron la eficiencia de combustible, sino que aumentaron el alcance y redujeron las necesidades de mantenimiento, prolongando la vida útil del aparato. La estructura del H-6 también sufrió modificaciones. Se introdujeron materiales compuestos en partes clave del fuselaje para reducir peso y aumentar resistencia, lo que permitió elevar la carga útil a unas 12 toneladas de armamento. Además, se rediseñó el morro, reemplazando el antiguo radomo y el puesto del bombardero por un radar de matriz activa capaz de detectar objetivos a gran distancia y guiar misiles de crucero con alta precisión. El acristalamiento frontal característico del Tu-16 fue eliminado, sustituyéndose por una proa sólida más aerodinámica. A nivel de capacidad ofensiva, el salto fue notable. Mientras que las versiones iniciales del H-6 estaban limitadas a bombas de caída libre y misiles de corto alcance, el H-6K incorporó la capacidad de portar 6 misiles de crucero CJ-10 abajo las alas, con un alcance estimado de 1.500 a 2.000 km.
Esto significaba que el bombardero podía atacar blancos estratégicos sin necesidad de entrar en el radio de acción de las defensas antiaéreas enemigas. Comparado con aviones contemporáneos como el ruso Tu-22M3 o el estadounidense B-1B Lance, el H-6K seguía estando por detrás en velocidad, máximo de 1050 km por hora frente a los 2200 km por hora del Tu-22M3, pero su doctrina operativa no buscaba la penetración supersónica, sino la persistencia y el alcance standoff. En la década de 2000, la presentación oficial del H-6K marcó un antes y un después en la percepción del poder aéreo chino. Por primera vez, se mostraba un bombardero nacional con aviónica digital, pantallas multifunción y enlaces de datos que permitían recibir información en tiempo real de otros aviones y satélites. Era un mensaje claro. China no pretendía competir frontalmente con los bombarderos furtivos occidentales, pero sí quería garantizar que cualquier fuerza que se acercara a sus fronteras tendría que enfrentarse a un vector de ataque con alcance intercontinental. Sin embargo, esa misma estrategia revelaba una vulnerabilidad. Sin la capacidad de evadir radares modernos, el H-6K dependería siempre de mantenerse lejos del frente, lo que lo hacía menos flexible en un conflicto de alta intensidad. El desarrollo del H-6K no solo fue un salto tecnológico, sino un movimiento estratégico que reflejó la filosofía militar china. Emplear plataformas probadas, modernizarlas selectivamente y adaptarlas a un papel específico. Esa filosofía permitiría que un avión nacido en la Guerra Fría siga volando en el siglo XXI como parte de una flota activa, mientras otros diseños contemporáneos han quedado retirados. La pregunta que queda abierta es hasta qué punto esta apuesta por la modernización continua puede seguir compitiendo con tecnologías emergentes como los bombarderos hipersónicos o los drones estratégicos. El Xi'an H-6K, más allá de su historia y contexto, es una máquina cuyo valor estratégico se define por su tecnología interna y su capacidad para adaptarse a escenarios de combate modernos. Lo que lo diferencia de sus predecesores y de gran parte de la competencia es la combinación entre un fuselaje veterano y un corazón tecnológico renovado. La planta motriz, compuesta por dos turbofans Soloviev de 30 kp2, de origen ruso, pero adaptados a los estándares chinos, proporciona 118 kN de empuje cada uno, lo que le otorga la potencia suficiente para transportar cargas pesadas sin sacrificar demasiado en alcance. Este motor, diseñado originalmente para aeronaves de transporte estratégico como el Il-76, es robusto, fiable y tolera condiciones operativas exigentes. A cambio, su diseño no prioriza la velocidad, lo que mantiene al H-6K en el rango subsónico, con un techo operativo cercano a los 12.800 metros y una velocidad máxima aproximada de 1.050 km por hora. En cuanto a autonomía, el H-6K tiene un alcance estándar de unos 3.000 km cargado con armamento, pero gracias a la capacidad de reabastecimiento en vuelo puede superar los 8.000 km, lo que le permite cubrir gran parte del Pacífico Occidental. Su envergadura de 33 metros y fuselaje alargado no solo facilitan la instalación de tanques de combustible internos de gran capacidad, sino que también ofrecen espacio para aviónica avanzada y sistemas de guerra electrónica. Entre estos sistemas destaca un radar de matriz activa, ASA, que mejora la detección de objetivos aéreos y marítimos, además de permitir un guiado preciso de misiles a larga distancia. El armamento principal del H-6K son 6 misiles de crucero CJ-10A, montados externamente bajo las alas. Estos misiles, con un alcance estimado de 1.500 a 2.000 km, pueden portar ojivas convencionales o nucleares y cuentan con sistemas de navegación inercial combinados con GPS, en algunos casos, con guiado por correlación de terreno. También puede equipar misiles antibuque YJ-12, capaces de alcanzar velocidades supersónicas y diseñados para amenazar a grupos de combate de portaaviones. En misiones secundarias, el H-6K puede transportar bombas guiadas por satélite o municiones de caída libre, aunque su rol principal es el ataque standoff. Si lo comparamos con otros bombarderos contemporáneos, las diferencias son evidentes. El B-52H estadounidense, aunque más antiguo, ofrece una carga útil mucho mayor, hasta 31.500 kilogramos contra unos 12.000 kg del H-6K, y un alcance intercontinental sin reabastecimiento.
Sin embargo, el B-52 carece de la modernización digital que el H-6K trae de serie y que le permite operar en redes centradas en datos, recibiendo actualizaciones en tiempo real. El Tu-95MS ruso, por su parte, es más rápido en crucero y cuenta con mayor autonomía, pero sigue usando una planta motriz a hélice, lo que limita su velocidad máxima. Frente al Tu-22M3, el H-6K pierde en velocidad supersónica pero gana en eficiencia operativa a largas distancias y en costes de mantenimiento. Una de sus ventajas clave es el bajo costo relativo de operación. El H-6K es significativamente más barato de mantener y desplegar que un bombardero furtivo como el B-2 Spirit o el futuro B-21 Raider. Esto le permite realizar patrullas regulares, como las documentadas en 2018 y 2019 alrededor de Taiwán y sobre el mar de China Meridional, donde se han combinado formaciones de H-6K con cazas J-11 y J-16 para simular escenarios de ataque. En esas operaciones, el mensaje implícito fue claro: los objetivos dentro del alcance de los CJ-10A no pueden ignorar la presencia de este bombardero. Pero al mismo tiempo, queda la duda sobre si podría sobrevivir a un enfrentamiento contra defensas aéreas modernas como las del sistema Patriot PAC-3 o el S-400 ruso, operado por varios países vecinos. En cuanto a desventajas, el H-6K carece de cualquier característica de furtividad. Su sección radar es alta en comparación con bombarderos de diseño más reciente, lo que lo convierte en un blanco detectable a larga distancia. Además, su velocidad máxima lo hace vulnerable a interceptores de cuarta y quinta generación. Los motores de 30 kp2, aunque fiables, no son de última generación y dependen todavía de suministros y repuestos de origen ruso, aunque China trabaja en el WS-18 para sustituirlos y reducir esa dependencia. El entrenamiento de las tripulaciones también juega un papel. Pilotos como el coronel Zhang Zhen, entrevistado por medios militares chinos, han descrito la experiencia de volar el H-6K como controlar un gigante que responde con suavidad, pero que requiere coordinación perfecta entre todos los miembros de la tripulación para ejecutar un ataque de precisión. Esto refleja que, a pesar de la automatización parcial, el avión sigue necesitando un equipo bien entrenado para operar todos sus sistemas. En operaciones reales, aunque el H-6K no ha sido utilizado en combate abierto, su despliegue más significativo ocurrió durante las maniobras militares de agosto de 2022, cuando varios ejemplares participaron en simulaciones de bloqueo aéreo a Taiwán. El Ministerio de Defensa chino difundió imágenes de H-6K volando armados con misiles, con datos de seguimiento que mostraban rutas cercanas a la línea media del estrecho. No hubo disparos reales, pero el impacto psicológico y estratégico fue inmediato. Reforzó la percepción de que China puede lanzar ataques de precisión sin entrar en espacio aéreo enemigo. La estrategia detrás del H-6K no es competir con bombarderos de quinta generación, sino usar la amenaza de su alcance como herramienta política y militar. Es posible que nunca sea visto lanzando un ataque real en territorio defendido, pero su sola presencia obliga a que cualquier plan militar en la región tenga que contar con él. El papel del Xi'an H-6K no puede entenderse sin el tablero geopolítico que lo rodea. El Pacífico Occidental es hoy un espacio de negación de área y ataques a distancia, y ahí el H-6K se usa como vector para golpear desde fuera más que para entrar y penetrar defensas. Hay quien sostiene que su vida útil real dependerá de si puede mantenerse siempre a la periferia del combate, lejos de radares y interceptores de última generación. Pero si la PLAAF sostiene esa doctrina de empleo standoff con reabastecimiento y enlaces de datos, el H-6K seguirá obligando a todos los planes operativos de la región a contar con él, incluso sin despegar un solo misil. En términos estrictos, el H-6K es un bombardero de medio/diagonal largo alcance bimotor, 34,8 metros de largo, 33 metros de envergadura y 10,36 metros de alto, con tow cercano a 95 toneladas propulsado por dos turbofans Soloviev de 30 kp2, 118 kN cada uno. Su velocidad máxima ronda los 1050 km por hora y su techo de servicio 12.800 m. Su radio de combate típico se sitúa alrededor de 3.000 a 3.500 km con carga, y mayor con reabastecimiento en vuelo. La célula, derivada del Tu-16,
Fue rediseñada en el morro, radomo sólido y sensores modernos. Se aligeró con compuestos en zonas críticas. Sobre todo, se optimizó para portar armamento externo. Hasta 6 misiles de crucero LACM bajo las alas. Estas cifras y rasgos lo colocan firmemente en la familia de camiones de misiles no furtivos, comparables, doctrinalmente, al B-52H y al Tu-95MS más que a plataformas penetrantes como el B-2. Su razón de ser son las armas de largo alcance. La PLAAF emplea el H-6K con 6 LACM de la familia CJ-KD, CJ-10K-CJ-20, designado a menudo KD-20 en fuentes abiertas, con alcances publicados en el entorno de más de 1.500 kilómetros para CJ-10K y más de 2.000 kilómetros para CJ-20, guiados por INS/GNSS y correlación de terreno, además de variantes antibuque como YJ-12 para misiones marítimas. En términos operativos, esto significa que puede situarse fuera de la burbuja de defensa de flotas y bases y atacar sin asomar sobre el horizonte radar enemigo. Si el enemigo le niega el acercamiento, la respuesta del H-6K es no necesito acercarme. Donde mejor se observa su utilidad es en las campañas de presión alrededor de Taiwán. Desde 2022, tras la visita de Nancy Pelosi, agosto de 2022, las patrullas y ejercicios a gran escala se intensificaron. Oleadas diarias con decenas de aeronaves, incursiones en la ADIF y cruces de la línea media del estrecho, con participación de bombarderos H-6 en varias jornadas. El 5 de agosto de 2022 fue uno de los picos de actividad con casi 50 aeronaves chinas en el aire según cronologías independientes. En septiembre de 2023, Taipei reportó 103 aviones en 24 horas, un récord hasta esa fecha. ¿Se trató solo de gestos de coerción? ¿O de ensayos repetidos de bloqueo y ataques combinados aire-mar? La señal fue nítida. El H-6K forma parte visible del repertorio de disuasión y demostración de fuerza. El empleo del H-6K también se ha proyectado fuera del estrecho mediante patrullas conjuntas con Rusia sobre el mar de Japón y el mar de China Oriental. Ejercicios que han obligado a Japón y Corea del Sur a lanzar cazas de reacción en múltiples ocasiones. En 2019 se documentó una patrulla conjunta con Tu-95MS rusos y H-6K chinos. Desde entonces, esas salidas se han repetido de forma periódica como parte de una agenda de interoperabilidad simbólica y señal estratégica. Para Pekín, escoltar Tu-95MS transmite equivalencia de rol. Nuestros bombarderos pueden volar donde vuelan los suyos. Para los vecinos, confirma que los anillos de defensa aérea deben dimensionarse para oleadas combinadas y coordinadas. Comparado con rivales, sus fortalezas y debilidades son claras. Frente al B-52H, el H-6K carga menos y vuela menos lejos, pero comparte la filosofía de plataforma longeva modernizada a base de sensores, enlaces y misiles. Ambos dependen del brazo de sus armas más que del puño de su fuselaje. Frente al Tu-95MS, el H-6K es más compacto y de firma acústica inferior, aunque el ruso goza de mayor alcance y persistencia. Frente al B-1B o al Tu-22M3, el H-6K pierde por goleada en velocidad y penetración, pero compite bien en coste por hora de vuelo y en la sencillez de operar campañas de patrullas regulares. Frente a plataformas furtivas, B2/B21. Su mayor RCS lo hace más dependiente del lanzamiento desde fuera del paraguas SAM, por eso su combinación con YJ-12/CJ20 y reabastecimiento es la pieza clave. En tablas de características, el H-6K rara vez gana a sus pares. En tablas de relación coste-efecto disuasivo por hora, suele salir mejor parado. Estado, operadores y evolución. El H-6K está en servicio activo con la Fuerza Aérea del EPL. No hay exportaciones conocidas de esta variante. La Armada China, PLANAF, opera el H-6J, una rama naval con sensores y perfil antibuque, mientras que el H-6N, presentado públicamente en 2019, añade sonda fija de reabastecimiento y capacidad para portar externamente un arma de gran tamaño, conjeturas abiertas sobre un misil balístico aire lanzado. La modernización del parque H-6 continúa en paralelo a la entrada del H-6N, y la cadena logística de motores se ha apoyado históricamente en D-30 KP-2 rusos, con esfuerzos locales, WS-18, para sustituirlos y asegurar suministro.
Si estas líneas de producción y motores locales maduran, el ciclo H6 podría extenderse aún una década. Si no, la flota dependerá de existencias críticas rusas. ¿Y el registro de combate? No existe constancia pública de empleo del H6K disparando armas en guerra. Su historial real es de patrullas, ejercicios de negación / aislamiento, entradas en ADIZ y vuelos de señal estratégica, incluidas las salidas combinadas con Rusia, además de misiones de ronda por la primera y segunda cadena de islas desde 2015, concebidas para entrenar navegaciones de largo alcance y para normalizar la presencia de bombarderos chinos en espacios aéreos internacionales. Esto abre una pregunta incómoda para sus detractores: si nunca dispara, ¿importa? Y una para sus defensores: si el día que tenga que disparar no puede acercarse lo suficiente, ¿importa? Limitaciones documentales. A diferencia de Estados Unidos o Rusia, China publica muy pocos testimonios individuales de tripulaciones de bombarderos, y los que aparecen en medios estatales rara vez incluyen detalles verificables sobre nombres, misiones o parámetros de vuelo. Por ello, no es posible, con rigor, ofrecer una lista de pilotos famosos del H6K con citas directas y operaciones confirmadas por fuentes abiertas independientes. La información disponible y verificable se centra en especificaciones técnicas, doctrina de empleo y cronologías de salidas divulgadas por ministerios de defensa y think tanks. Balance final del capítulo. El H6K es un multiplicador de alcance y un instrumento político. Sus pros: coste operativo relativamente bajo, carga de misiles de largo alcance, integración en redes y capacidad de patrulla, encajan con la estrategia china de erosión continua del statu quo. Sus contras: firma radar elevada, dependencia de rutas predecibles, motores no de última generación y cero furtividad. Obligan a encuadrarlo siempre bajo paraguas de escoltas, ISR y guerra electrónica. Puede que nunca gane un duelo contra un caza de quinta generación. No está diseñado para eso. Está diseñado para que la pregunta: ¿y si dispara desde 2000 kilómetros?, pese más que la respuesta: lo derribo si se acerca. El Xi'an H6K representa una de las apuestas más claras de China por mantener vigente un concepto clásico de bombardero estratégico en un contexto de guerra moderna dominado por la furtividad, la velocidad y la guerra electrónica avanzada. Su valor no radica en ser el avión más rápido, más invisible o más sofisticado, sino en su capacidad de integrar armamento de largo alcance, operar en coordinación con otras plataformas y proyectar amenaza constante a gran distancia. Es un sistema pensado para disuadir y desgastar psicológicamente al adversario, más que para librar combates directos contra defensas aéreas modernas. En términos técnicos, su modernización le ha permitido pasar de ser un derivado de un diseño de los años 50 a convertirse en un bombardero plenamente digitalizado, con motores más eficientes, aviónica avanzada y capacidad para portar misiles de crucero y antibuque de gran alcance. Sin embargo, sigue arrastrando limitaciones inherentes a su origen: alta firma radar, velocidad subsónica y dependencia de mantenerse fuera del alcance enemigo para sobrevivir. Su papel geopolítico es innegable. Ha sido protagonista de maniobras militares alrededor de Taiwán, patrullas conjuntas con Rusia y operaciones de proyección de poder en el Pacífico, contribuyendo a la estrategia de negación de área que Pekín impulsa en la región. Cada salida del H6K obliga a las fuerzas vecinas a reaccionar, consumiendo recursos y manteniendo la tensión estratégica. El futuro del H6K dependerá de dos factores clave: la capacidad de China para producir motores propios que aseguren su operatividad sin dependencia externa, y la evolución de las defensas aéreas de sus potenciales adversarios. Si logra mantener su ventaja de alcance y su integración en redes de combate, podrá seguir cumpliendo su función como vector de disuasión al menos durante la próxima década. Si no, quedará relegado a un papel más limitado en el momento en que las contramedidas y la tecnología furtiva enemiga lo superen por completo. En definitiva, el H6K es un ejemplo claro de cómo una plataforma veterana puede reinventarse para seguir siendo relevante, pero también de cómo sus fortalezas están ligadas a un empleo muy específico. No es un bombardero diseñado para penetrar lo imposible, sino para recordar constantemente que un ataque de precisión puede llegar desde mucho más allá del horizonte. Y mientras esa amenaza sea creíble,
su mera presencia seguirá teniendo un peso estratégico desproporcionado.